Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación. Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. ¿Cuál es el futuro que tiene el país en el aspecto económico luego de que se produce el impacto del incremento del IVA del 12 al 15%? Este ajuste que se da igualmente en el ámbito del precio de los combustibles con el incremento del IVA y también de pronto en el aspecto especulativo, el ajuste que se da también en el precio de los productos de consumo masivo u otros artículos. ¿Cuál es el futuro que se tiene en este caso, tomando en cuenta también que la inflación tiene un incremento significativo en lo que significa también una economía dolarizada? Para hablar de este tema hemos invitado al ingeniero Osvaldo Landázuri, importante empresario, igualmente analista económico, con quien vamos a conversar sobre este particular. No se olvide que nos puede encontrar la programación de Frente al Personaje, está a través de las plataformas de Global Opinion. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en Spotify. Suscríbanse al canal, nos ayudan muchísimo. Igualmente, pues nos ayudan con sus likes, con sus comentarios para seguir haciendo un periodismo responsable. Este programa llega también gracias al apoyo de Son Ideas, sillones y sofás que son hechos con la mejor calidad y con la entrega realmente muy puntuales en la entrega de Son Ideas y también de Rapifrenos Professional Brake Service. Gracias por estar en esta programación, ingeniero Landázuri. Un gusto, Osvaldo. Su punto de vista de lo que está pasando en el país. Y también sumemos este tema del acuerdo comercial con China y todas esas cuestiones, ¿no?, que se dan en el ámbito económico, los apagones, los cortes que afortunadamente se han suspendido por obra y gracia antes de San Pedrito, que está haciendo llover. ¿Cuál es la visión que tiene usted respecto a la parte económica? Creo que es una visión que no ha cambiado mucho en los últimos años y que desde mi óptica ha tratado, desde mi punto de opinión pública, de ser lo más objetivo y transparente con la población para que tratemos de tener mejores aristas para poder analizar lo que está viviendo el país. Es indudable y era lógico que el aumento del IVA iba a aumentar los precios de varios productos, de todos los productos diría yo, porque es ilógico pensar que aunque un producto no grave con IVA, toda la cadena de valor que produce ese producto tiene en algún lado el componente de combustible. No hay sustento cuando se dice que los productos de la canasta básica no gravan el IVA. O sea, no graban IVA, pero la cadena de valor para producirlos sí graba IVA, pues, el propio transporte. El transporte que usa combustible que subió. O yo le había dado ejemplo de insumos de seguridad que compran para los trabajadores, transportes de otro tipo de insumos, etcétera. No creo a la larga que usted pueda disociar las dos cosas, es decir, separarlas. Realmente hay que ser claros y lo correcto hubiera decirlo al país, vamos a tratar de que el impacto sea el menor posible. Hemos visto en abril una inflación que es de alrededor del 1.27% en relación al mes anterior, 2.75, algo así, en relación al año anterior. Eso hay que tener mucho cuidado, Osvaldo, el uno en relación al mes anterior, es decir, a marzo, el otro en relación al mismo mes del año pasado. Eso en dólares... O sea, la inflación anualizada. Es la anualizada. Y eso es importante, es decir, es casi un 3% en dólares en una economía en la que la canasta básica rodea los $800, el salario mínimo está en $465. Y ahí usted se da cuenta de lo que la gente está sufriendo, ¿no? Es decir, es una economía que está completamente desalineada entre oferta y demanda, tiene unos problemas fiscales sumamente complejos que se sienten ya con iliquidez, tiene unas tasas de crédito que son absolutamente elevadas en el Ecuador. Y todo eso confabula ¿en qué? Le va a decir la gente, bueno, ¿y esto cómo me pega a mí? Primero, obviamente los precios más altos hacen que paguemos más. Segundo, no hay inversión. La gente está muy recelosa de lo que pudiera pasar. Y tercero, no hay empleo, que es lo que se siente claramente
cuando el 65-67% de las personas están desempleadas en el país. Es una cifra realmente muy preocupante en este caso, el hecho de que tengamos 6 o 7 personas de cada 10 que no tienen un empleo formal, que digamos. Es espeluznante, es realmente una cosa que puede... Pero de esto no salimos, pues se viene arrastrando desde hace muchos años esta situación. Es que usted sale con un conjunto de acciones que van en las dos vías de los dos extremos que en el Ecuador no dejan avanzar. En un lado está el equipo de Noboa, de Lasso, luego, antes de Moreno, y en el otro lado está el equipo de Correa, de los sindicatos, del sector indígena, que realmente se oponen a todo, unos y otros. Entonces, en el lado de acá, en el lado de la extrema derecha, pues lo que usted ve es una suerte de tratar de atropellarle a la gente pasando normas al apuro y diciéndole no va a pasar nada, tranquilos, y le explican mal el trabajo por horas, le mienten, le tratan de engañar y la gente no es boba, se da cuenta. Entonces, acá tiene usted otro extremo. En el otro extremo usted tiene un discurso que tampoco le deja un punto medio para decir cómo generamos empleo, porque es lógico que no generamos empleo por algo. Entonces, ¿ese algo qué es? Es inversión, le dicen los del lado de la izquierda. Efectivamente, si el país invirtiera más, eso significaría que hay más empleo. Pero usted también tuvo épocas de mucha inversión en donde el empleo tampoco llegó a superar el 45-50%, que si bien estaba mejor... Para el empleo pleno. Para el empleo pleno. En este caso. Entonces, algo está pasando. Y lo que está pasando es que el país, además de ser riesgoso, tiene unas normas laborales que son desactualizadas respecto a lo que está pasando ahora. Ya, pero allí entonces entraba bien el tema del trabajo por horas, algo que la ciudadanía no lo aprobó. El tema, usted dice, de las inversiones, nos estamos haciendo el harakiri, entonces también sin aprobar el tema de los arbitrajes internacionales. No, a ver, trabajo por horas, yo era de las personas que decía que hay que analizarle al trabajo por horas, porque muchos de nuestros migrantes, por ejemplo, van a trabajar por horas en Estados Unidos. Por supuesto, una hora que es más alta. Pero aquí lo que debía haberle dicho el país, el gobierno al país, era, este es su salario mínimo, tiene estas prestaciones, sale tanto una hora cuando usted la calcula trabajando 8 horas diarias. Pero indudablemente si usted trabaja en la noche es otro el valor, claro. Si trabaja el fin de semana es otro. Tiene su recargo, ¿no? Y en el extremo yo hubiera pensado que la hora debía haber sido más alta que el mínimo vital. Es decir, si usted trabaja 2 horas y el mínimo vital digamos que le sale en 3,7, 3,8 dólares la hora. Probablemente la base de partida debía haber sido $4.50. Y ese es el costo hora ecuatorial. Entonces usted le garantiza a la persona, primero, que no va a vulnerar sus derechos. Segundo, le ofrece la alternativa también de que el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo en la hora. Eso significa que una hora nocturna cuesta más, eso significa que un fin de semana cuesta más. Sobre la base que usted dice, por ejemplo. Sobre la base que yo digo. Eso es lo que le faltó al gobierno, pues, ¿no? En este sentido, explicar bien. Porque comenzaron a jugar con las cifras. Primero comenzaron con $1 y pico, después $3, $7 y terminaron con 12, 13 dólares. Correcto. O sea, se iba a volver Suiza de la noche a la mañana ganando por horas. Era una barbaridad, pues. Y lo que pasa en esto, el trasfondo político detrás de lo económico, es que el gobierno no se quiso jugar por ninguna opción muy de frente. ¿Por qué? Porque ahora lo que dice el gobierno es, no, yo pregunté, pero si usted dijo que no, pues yo sigo y entonces estoy con el lado de acá y también estoy con el lado de allá. Pero están ahora tratando de reglamentarlo, ¿no? A través del Ministerio del Trabajo. Lo cual sería un error, Osvaldo. Este tema de trabajo por horas. ¿Usted ve como un error ese asunto? Yo creo que si le negaron, usted tiene que aceptar que le negaron. Es decir, es como que ahora usted diga, no, el Yasuní tiene que seguir produciendo porque no hemos tenido plata, pese a que el presidente mismo apoyó eso. Entonces, yo creo que luego de una consulta es muy delicado el tema de ponerse a reglamentar algo que el país le dijo que no. Entonces, siendo yo una persona que estaba a favor de tener una modalidad diferente, porque veo... No en las empresas grandes, medianas, Osvaldo, pues las empresas grandes, medianas no necesitamos tanto esa política esa modalidad de trabajo. Es más por los emprendedores, es más por las empresas que trabajan en hotelería, en turismo, restaurantes,
florícolas que tienen los días especiales como San Valentín, la Madre, etc. Pero al final del día termina siendo en que nunca nos ponemos de acuerdo. Y ese proceso pasa con subsidios, con seguridad social, con el gasto del Estado. Y entonces usted nunca llega a tener un Estado que realmente le garantice ciertas certezas, que ese es el gran problema del Ecuador. Es un Estado que no alcanza ni a salir el mes. Entonces, ¿cómo una empresa va a invertir en el Ecuador si sabe usted que mañana puede explotarle alguna Además, situación? le suma la inseguridad jurídica y la propia inseguridad que vive el país. Eso también, Por supuesto. digamos, son elementos que son disuasivos para la inversión. Pero por supuesto. Y lo otro que usted preguntaba, y yo descuidé la respuesta, no sacaba nada con el arbitraje internacional e invadiendo la Embajada de México. No van juntos, Osvaldo. Contradictorio. Es contradictorio, pues el inversionista de afuera le dice, ahí está un niño mimado que que piensa con el estómago, es decir, o gano. Y entonces, claro, si mañana tiene usted una inversión minera, por ejemplo, yo siempre digo el caso de Panamá, recientemente visto con la minera canadiense, usted vio que el pueblo se levantó y la minera tuvo que salir de cerrar operaciones en Panamá. Entonces, ese es un ejemplo quizás extremo, pero si usted invade embajadas, ¿de qué le sirve el arbitraje internacional? No le va a venir inversión, porque es algo que el mundo nunca ha visto desde Irán en los años 70. Entonces, yo creo, Osvaldo, que ahí usted se da cuenta que el país no tiene rumbo, es decir, no tiene usted una política industrial, mencionó el acuerdo con China, ya ha visto multinacionales que se van del país, y ese es solo el comienzo desde mi óptica. Usted va a ver que un país sin agenda de competitividad y engañado por los ministros que estuvieron al frente de esto, Prado en su momento, Campana antes, ahora Sonsoles García, claro, ellos dicen más acuerdos comerciales y vamos a... Eso es una barbaridad. Si es que el acuerdo comercial fuera la solución, usted no tendría entonces los migrantes mexicanos queriendo pasarse por las paredes de Estados Unidos, ¿o no, Osvaldo? Así es. Es decir, el acuerdo comercial tiene que ser entendido como una pequeña herramienta de todo un instrumento de desarrollo, en donde usted tiene políticas que generan la inversión, protección para los sectores que son sensibles, y eso se une con lo que hemos mencionado respecto a la incertidumbre. Estados Unidos está poniendo medidas de protección, ¿no? para sus vehículos, claro, ante la arremetida que se tiene en este caso de los vehículos chinos, ¿no? Y nosotros firmamos un acuerdo sin aranceles mínimos, sin propiedad intelectual, sin normas laborales, sin normas medioambientales. ¿En qué cabeza cabe eso, Osvaldo? Por Dios. Usted y yo no estuve con usted hace unos días porque estuve en la China. Recordará que le mencioné aquello. Y claro, usted les ve a los trabajadores chinos que trabajan en horarios extendidos de ni sé cuántas horas. Nadie se queja. No estoy diciendo que hagamos lo mismo acá. El punto es que contra eso estamos peleando. Trabajadores chinos que trabajan descalzos, sin camiseta, sin seguridad personal, sin nada. Medio ambiente no me importa, es decir, contamino lo que tenga que contaminar y se acabó, más o menos como la Europa de la época del boom industrial en Inglaterra, que contaminaba el mundo entero, de la revolución industrial, de la primera revolución. Entonces, ahí usted se da cuenta que uno dice, no se trata de no competir, pero se trata de competir en igualdad de condiciones. Esta es otra arista. Usted va a ver cómo la agenda nos la han puesto los agroexportadores, camaroneros, bananeros, pesqueros. Y ojo, el pesquero le dice, deme subsidios, Osvaldo. Si me quita el subsidio al diésel no soy competitivo, pero eso sí, ábrame el mercado con China. No me importa el resto de industria. Ahí usted se da cuenta que esto no tiene sentido. Ahora, en el aspecto inflacionario, y ya se ha dicho en este caso, es un golpe directo para la economía popular en este sentido, ingeniero. ¿Se le quita el poder adquisitivo, digamos, del salario del trabajador? Sí, por supuesto. Y ya se ven los primeros datos de aquello. Estaba leyendo yo un tuit respecto al tema de las ventas en el Ecuador. Y ya se ve que abril tiene menos ventas. Menos ventas quitándole el IVA. Porque, ojo, le van a mentir a usted, así como Prado mentía de los impuestos, de los empleos que se creaban, y el otro ministro miente de la inversión, y el otro ministro le miente del empleo. Aquí le van a decir, subieron las ventas, ahí está, la inflación no afectó.
falso. Lo que hay que hacer es retirar el IVA. ¿Por qué? Porque el IVA más alto hace que las ventas estén como parecidas a los meses anteriores. Pero le quita el IVA y se ve que ya empieza a haber una disminución de ventas. ¿Qué le dice a usted eso, Osvaldo? Que está disminuyendo el consumo de la gente. Es decir, la gente no está comprando lo mismo que antes. Entonces, ojo, ¿hay que hacer ajustes? Sí, había que hacer ajustes. Pero no solo por el lado de ingreso, Osvaldo, es decir, más ingresos para el Estado. Había que hacer ajustes de entender lo que yo he mencionado en muchas ocasiones. Yo no soy de los que dice, vamos a despedir doctores, policías. No, eso es una tontería. Pero vamos a analizar qué tan eficiente es la labor de un médico, de una enfermera. Vamos a ver cómo trabajan, vamos a ver la corrupción en las medicinas, vamos a ver una serie de asuntos. Yo he mencionado el ejemplo y lo repito, una persona que maneja una ambulancia en el sistema de salud ecuatoriano maneja un día y descansa 3 días por contrato colectivo. Vuelvo a repetir el ejemplo de la persona que ganó $60,000. Esa revisión, ese tema para ser más eficientes, ¿no? Claro, o sea, todos tenemos que dar cuentas, Osvaldo. El mundo digital, yo les digo, porque acabo de regresar de China, está arrasando. Entonces, ¿por qué no digitaliza el registro civil, Osvaldo? Usted debería poder sacar la cédula en línea y solo ir a retirarla. Eso es lo que debería pasar, porque eso va a pasar en el mundo. Entonces, a eso me refiero yo con que el Ecuador tiene que avanzar, y eso requiere otras normas laborales, requiere además de otras aproximaciones estatales, y sobre todo requiere de gente capaz pensando, Osvaldo. Porque hoy tenemos un presidente que está visitando el Papa, una ministra de producción que está en Dubái, no sé haciendo qué. Tiene una ministra del ambiente que no puede ni expresarse. Y tiene esa ansia de que apenas llegan al poder quieren aprobar cosas que les benefician. Que es rechazada plenamente la ministra de Ambiente, ¿no? Le han pedido varios sectores ambientalistas que renuncie a la ministra de Ambiente. Claro, en este sentido. Y es un asunto que creo que colma la paciencia, ¿no? Ya, pero en este aspecto, la situación que se está generando con relación a esta situación de empleo, las inversiones que tienen que llegar al país, la desesperación que se tiene en la población ecuatoriana, porque no hay un empleo formal, no hay situaciones que puedan sostener en el día a día y tiene que salir todos los días a ver qué hace. ¿Cuándo hay ese cambio? ¿Qué se tiene que hacer? No es simple, Osvaldo. Yo creo que el tema es pensar en que tengamos un gran diálogo nacional, pero no con estos actores. O sea, no Alberto Dajic recomendándonos respecto a la inflación, o Augusto de la Torre recomendándonos respecto a la seguridad social. ¿Por qué me refiero a estos actores? Yo tengo una buena relación con Augusto, hemos compartido paneles, pero fueron los ministros de Maguad, los ministros de Durán Ballén, los ministros que le llevaron al país al feriado bancario, que le trataron luego con la dolarización de exacerbar al límite de la derecha. Cuando usted recordará esa época, yo estaba estudiando en el extranjero, pero recuerdo esas noticias. No pagaban a los doctores, a los profesores, y pagaban la deuda. Eso pasaba con Mauricio Pozo, que creo que ha madurado mucho en esta época. Bueno, como lo que está sucediendo en este momento, pues se está priorizando el pago de la deuda. En parte. El préstamo del Fondo Monetario, que son 4.000 millones, ¿no? Parte de esto, gran parte será para cubrir las obligaciones de la deuda, ¿no? Sí, todo. Yo le veo que el neto positivo va a ser mínimo. Pero respondiendo a la pregunta, yo creo que está en la sociedad el ponerse de acuerdo en entender un gran diálogo en el que podamos hablar de temas sensibles de lado y lado. No puede ser que un presidente esté debiendo 80 millones al fisco en sus empresas, así como tampoco puede ser que usted siga regalando los subsidios en energía. Un punto medio tiene que haber, pues, es decir, tenemos que aumentar y cobrar mejor los impuestos, sobre todo yo veo que en la costa, sin ser regionalista para nada, pero veo que en la costa no se paga impuestos. Usted cuando compara las recaudaciones de Pichincha con la de Guayas se da cuenta claramente. Impuestos al patrimonio, impuestos a la renta, y no solo. De pronto la justificación es de que estas empresas están asentadas acá en Quito, en Pichincha. Justo a eso decía, pero siendo así, el impuesto al patrimonio no debería tener ese problema, porque el impuesto al patrimonio lo pagamos las personas. Entonces, ahí es donde claramente, pero recuerde usted los ministros de Lazo, Osvaldo. Usted veía, hacía doble clic en los impuestos
y ninguno pagaba. Arosemena pagaba $400 y el ministro de Finanzas. Aparicio Caicedo, lo mismo. Briones, igualito. Y era director del SRI, por Dios. Entonces no puede ser que estemos un grupo de bobos pagando miles de dólares de impuestos cada año y una gran parte de la población no paga impuestos teniendo para pagar. O algunos están esperando una remisión, pues. Sobre todo en el caso de las empresas. Porque eso es lo que sucede, ¿no? Sobre todo las empresas. En ese plano hasta que haya una remisión. Pero ahora sería bueno ver, tiene razón Osvaldo, también es un tema, no es bueno para un país estar haciendo remisiones. Sería bueno ver, no he escuchado, voy a hacerlo como un deber al tema, voy a ver cuánto han recaudado en la última remisión, yo creo que no ha sido mucho. ¿Así? Y me parece que eso se debe a la gran situación de problema que vive el país, porque hoy usted tiene que en economía es el peor de los mundos, no está creciendo, está estancado y además está con inflación. Ok, veamos que la inflación ojalá y no sea un fenómeno que se repita los siguientes meses. Yo pensaría que no. Pero en el mes de abril, usted sube precios y tiene una economía que está estancada. Eso en economía se llama estanflación. Así es. Y eso sí es el peor de los mundos. Es decir, los precios suben y la gente no tiene empleo, no tiene trabajo, pues está estancado. Claro, eso es estanflación. No compra, ¿no? En el mes de abril, claramente es un fenómeno de ese estilo. Ahora, usted habló de los temas eléctricos, de los temas de seguridad. Los precios también pueden seguir creciendo. ¿Por qué? Porque yo veo dos fenómenos en el tema de la electricidad, Osvaldo. El primero, que si usted no produce como empresa porque no tiene luz para producir, genera escasez, es decir, no hay ciertos productos y eso pudiera hacer que ciertos precios se eleven. Y el segundo fenómeno es que si logro producir es porque compré un generador que funciona con diésel y que me cuesta más. Y eso encarece mucho más. Y pues, eso encarece. Caso, el Entonces, tema de los servicios y los productos. El segundo tema. Tercer tema, me vacunan. Tengo que pagar la vacuna, encarezco mi operación, en el extremo la cierro, genero escasez. O si no, contrato todo un esquema de seguridad que adivine qué, me cuesta muchísima plata. Entonces, todo eso sí pudiera conspirar contra un fenómeno de ver que los precios de algunos productos siguen aumentando. Espero yo que no, pero todo eso está en el tapete, es decir, no es solo un tema del IVA, es un tema general en que el Ecuador está en una maraña en la que no podemos salir. Pero aparentemente no estamos viviendo en esta burbuja en la que estamos pensando que todo está bien, pues, ingeniero. En seguridad avanzando, el plan Fénix y esperando que lleguen las inversiones. Los niveles de aceptación del presidente de pronto dicen eso. Sí es extraño lo que está pasando. He conversado con analistas políticos, los he invitado para conversar. No veo, nadie ve claramente lo que está pasando en el Ecuador, Osvaldo, siendo muy honesto. Lo mismo que pasa en economía, pasa en política. Es decir, hay una lectura que es muy limitada. Usted no puede ver más allá de semanas. Meses ya es difícil, peor años. Es decir, hoy no se sabe qué es lo que está pasando. Pero realmente sí hay una tensa calma, para ser tal vez muy gráfico, que para mí en cualquier momento puede cambiar, pero de manera radical. Porque usted tiene una sociedad que está sin empleo, con más impuestos, sin electricidad y que le asesinan en las calles. Acabé de ver unas declaraciones ahí en redes sociales de la ministra Palencia, que decía que los niveles de inseguridad han reducido 99%. Eso significa que si usted antes tenía 10 asesinatos, ahora tiene 1. Para mí eso es completamente falso. Pero lo que yo sí le digo es que cuando uno viaja por el país, como lo pude hacer hace algunas semanas, todos están vacunados, Osvaldo. ¿Ah, sí? Todos tienen historias de secuestros, todos tienen historias de extorsión. Entonces, realmente no sé quién tendrá la razón, para ser muy honesto, pero me parece que es un asunto muy delicado. Ahora, en este ámbito, tomando en cuenta las estrategias de comunicación realmente son muy importantes y quizás exitosas para el propio presidente en este momento. Vea que va sorteando estos temas del tema de Olón, de la construcción de este proyecto inmobiliario, etcétera, etcétera. Pero la toma de decisiones que tiene que hacer el Fondo Monetario no es que nos va a entregar 4.000 millones de dólares así simplemente.
¿Va a exigir más ajustes de pronto? Sí. Se está hablando de que hay que revisar el precio de los combustibles, no sé, con bandas, vocalizando, no sé cuál vaya a ser la decisión en este caso. ¿Eso puede ser un detonante, ingeniero? Sí. A ver, yo sé por buenas fuentes del propio Ministerio de Finanzas que hubieron dos condicionantes. La primera fue subir impuestos. Ahí usted vio el IVA. Ya subió el IVA, ¿no? Y entonces ahí el fondo se sentó a conversar. Una vez que usted subió los impuestos, el fondo se sienta a conversar. Pero sé que para los desembolsos hay un segundo pedido, que es dar alguna señal respecto a los subsidios de los combustibles. ¿Qué haría yo? No sé si le mencioné, creo que sí le mencioné en otra entrevista, Osvaldo. Yo lo que haría es dar la primera señal con la pesca, con las mineras, con los camaroneros, con toda la industria. Bueno, el ministro ha pedido que se revisen las tarifas de pronto. Esa es una señal para el sector minero, para el sector camaronero. Y usted vio la cara dura de los pesqueros que salen a decir que para ellos el subsidio es parte fundamental de su competitividad. O sea, ¿en qué país, en qué cabeza calza que uno va a poder competir con subsidios? Por Dios. Es realmente cuando yo participé en esas rondas de negociación de México, si usted se acordará que Prado, como le mentía al país diciendo que estaba el 99,9% de la... ¿Qué gente tan le faltaba banano y camarón, ¿no? Solo le faltaba banano y camarón, Dios mío, que era el 99,9% de las partidas, pero del comercio era el 50%, pues por Dios. Yo participé en algunas conversaciones. Oiga, pero Lazo prácticamente se fue a rogarle a AMLO, ¿no? Claro, se fue a rogarle con firmemos, aunque sea, denos unos mesecitos. Y si no era por nosotros, le firmaban sin camarón y sin banano. Estaban dispuestos a hacer eso. Lo que pasa es que hicimos tan público el tema que no pudieron, pero ellos le iban a firmar así, con la mentira de que luego le iban a incluir en Alianza del Pacífico. ¿Cómo? ¿En qué cabeza, Osvaldo, entre eso? Alianza del Pacífico, que entre paréntesis ya ni existe. Ni existe, claro. Pero eso es lo que nos estaban mintiendo. Pero bueno, yo le decía que en ese momento que yo conversaba con México, ellos decían, pero ustedes tienen subsidiado a todo mundo en la industria. Subsidiado el diésel, subsidiado la electricidad. ¿Cómo quieren que les abra yo mi economía? Es lo que me dijeron a mí. Entonces, en eso los mexicanos tienen razón. ¿Cómo usted tiene una pesca subsidiada con combustible? Entonces, ese para mí sería la primera señal, Osvaldo. Debería decir a todos los industriales, pagan ustedes primero lo que tienen que pagar. Y segundo, lo que yo empezaría a hacer es un diálogo primero. Y yo me mantengo en mi visión. Canjear subsidios por inversión. Empezar a hacer pilotos, 1 centavo por 2 escuelas, 1 centavo por un centro de salud y auditado por la CAF. Si usted ve eso, capaz que la sociedad le acepta algo. Si no ve nada y sigue para lo mismo, para gente que llega, yo no entiendo, Osvaldo, llegan con unas ansias de hacer negocios con el Estado. Lo mismo pasó con el cuñado de Lazo, lo mismo pasa ahora con la esposa de... Con Carrera, con el gran padrino. Y el gran padrino. Lo mismo pasa ahora con la esposa del presidente, aprobado el permiso de construcción en días, cuando es un tema ambiental delicado. Es decir, llegan con unas ansias de sacar beneficio del Estado que asusta. Ojalá y en los próximos años podamos tener un mejor balance de mandatarios entre las distintas regiones para que podamos tener una estrategia de desarrollo mucho más medio complicado con los precandidatos que ya suenan en este momento, ¿no? En el ámbito político. Pero como que estamos pintando un panorama un tanto apocalíptico para el país, ingeniero. A ver, no es apocalíptico, hay cosas que destacar. Bueno, tétrico de pronto, tétrico, ¿no? Sí, es que pues, yo creo que la gente ha de decir, la gente de a pie que esté en la calle, que no encuentra empleo años, le van a decir que es tétrico. Claro, ¿por qué se incrementa la informalidad, pues, no? ¿Por qué hay tantos migrantes tratando de salirse del Ecuador? Se juegan la vida, se van por Darién. Se juegan la vida, se juegan por el tapón de Darién, una selva profunda en Panamá que no tiene carreteras ni nada. Se juegan la vida por irse del Ecuador. No ha de ser que estamos perfectos. Es una situación realmente muy difícil y tétrica la que está viviendo el país. Pero yo les expreso esto a la sociedad
para que entendamos que hay que conversar de estos asuntos de manera urgente, ponernos de acuerdo, es decir, desechar aquellos extremos, entender que si mañana nos dicen voy a subir el salario y es la solución, eso es falso. Entender que si mañana le dicen voy a bajar el IVA al 12%, no va a poder, porque el Fondo Monetario le va a decir, pucha, cuidado, ya no te desembolso lo que te debería desembolsar y ve cómo me pagas. Entonces, por ahí va más el comentario. Por otro lado, quizás lo rescatable es que usted tiene todavía un sistema financiero estable, tiene todavía una... El tema de la dolarización no corre riesgo en este caso. O sea, creo que la dolarización es un esquema monetario nada más que eso, ¿no? Es decir, más allá de un medio de cambio, el dólar lo que necesita es que ingresen dólares. Pero le ha dado estabilidad al menos a los ingresos de los ecuatorianos, ¿no? Por supuesto. El tema de una moneda dura, como es el dólar en este caso. A la economía. Que al menos no se devalúa a la rapidez que se devalúa una moneda propia, como se hacía con el sucre. Sí, y a ver, yo diría que la dolarización siempre está en riesgo en la medida en la que uno haga malas cosas. Decir que es inminente una salida de la dolarización, como lo dijo Hurtado o como lo dijo Pachano, cuando decían, por favor, suban el IVA porque si no se cae la dolarización, eso debía haber sido tratado como pánico financiero. Yo no creo, no pienso que es un tema del cual sea urgente la preocupación, pero es un tema. Es decir, usted, por ejemplo, hablando de la dolarización, ve una balanza comercial que más bien está favorable, es decir, alrededor de 1.000 millones positivos gracias al petróleo y gracias a la minería. Entonces, por ahí usted tiene un primer indicador de que la dolarización tendría ingreso de divisas. Claro. El problema se daría, por ejemplo, si es que el Estado al no pagar contagia al sistema financiero. Pero creo que el fondo se da cuenta de eso, el Fondo Monetario, y es por eso que le van a prestar plata para que usted pueda pagar plata, y entonces no salgan dólares de la economía ecuatoriana, sino que lo que usted va a ver es que entra el préstamo y sale el préstamo. Eso es lo que va a pasar. Y el neto será tal vez unos 500 millones, 80, pero en 4 años, Osvaldo. Es decir, es una cosa muy mínima, ¿no? Muy limitada. Mínima. Este préstamo es para pagarle al Fondo Monetario. Eso hay que estar bien claro. Usted va a pagar deuda con deuda. Y ahora, ¿cómo se financia el resto? Pues porque las deudas, los compromisos que tiene el gobierno, el Estado, tal como lo asumió, con un hueco fiscal gigantesco, con deudas a los gobiernos autónomos, con deudas a proveedores, ¿de dónde? Tiene que cumplir también con una nómina que tiene el Estado, que es altísima. A ver, ya dimos un primer paso, que el gobierno tiene que darnos cuenta respecto a ese primer paso, que entre paréntesis era un paso para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Me pareció bien, vi un bono a los policías de alimentación, me dio mucho gusto escuchar aquello, pero hay que pedir cuentas, Osvaldo, hay que decirle de los 1.300 millones de dólares al año que le entran, cuánto fue a seguridad, cuánto fue a sueldos, va a ver usted la respuesta, no existe esa respuesta. Entonces la primera... O sea, todo fue a la caja común. Todo fue a la caja común y el que primero llega, primer llegado, primer atendido. Es decir, a ver, huelga acá, pago allá. Porque si es tema de seguridad, lo que necesitamos es ver patrulleros, que les den a la policía armamento, y más policías, equipamiento, ¿no? Más policías preparados. Todo eso se necesita para afrontar el tema de seguridad. Pero no lo ve, porque ojalá existe el Plan Fénix, pero no, yo no creo que existe nada, ¿no? Pero no lo ve. Entonces, usted preguntaba qué hacer con el problema del déficit y la gran cantidad de recursos que se necesitan. Hay que hablar de temas delicados, nos guste o no. Ya hablamos de uno, subimos el IVA. Hay que hablar de un segundo tema. Decir al Estado, usted tiene que rendirme cuentas. Y cuando digo Estado, digo todo el Estado, estimado Osvaldo. GATS, empresas públicas, Petroecuador, CENEL, SELEC, todos deben presentarnos los balances y decir en qué está gastando el GAT de la Concordia. Pero algún GAT le va a decir, me gasté 1.600.000 trayendo un artista internacional en las fiestas y no sé qué y no sé cuánto. El primer paso... Es que así se dilapidan los recursos del Estado. Pues. El primer paso es este. El segundo, ahí sí es consultarle al país si está usted de acuerdo con que se establezca una norma, que los GATs no puedan gastar más de tanto en gasto corriente
y el resto sea inversión. Por ejemplo, se me ocurre. Pero no existe esta norma en este momento. Yo creo que no. Los GATS por eso se llaman gobiernos autónomos descentralizados. Por eso usted ve, ya ahora Guayaquil no es un ejemplo, pero un rato era un ejemplo, entre paréntesis, un ejemplo bien opaco. Pero en un momento Guayaquil invirtió mucho, el municipio, y tenía una nómina muy baja. Claro, ¿Se acuerda usted con Flores Cordero? Con Flores Cordero, exactamente. Entonces, Bueno, en Quito... Quito con Rodrigo Paz era más o menos, ¿no? O sea, hacía algo parecido. Acuérdese que Febres vino y le pidió consejos a Paz. Sí, Pues, en ese y lo momento. mismo Neboda Maguad en un Así, momento. ajá. Pero lo cierto es que ese es el primer paso. Al menos sepamos y comparemos. Vea, el GAT de tal provincia en el norte del país está, al menos la gente que sepa y diga, Dios mío, ¿qué es esto? Es un primer paso. Entonces ahí hablé de dos temas, es decir, usted aumentó ingresos, el otro transparentó y rindió cuentas. El tercer tema que debemos, una vez que transparentamos las cuentas, es decir, cómo camino ordenadamente hacia una situación que sea sostenible. Y ese esfuerzo nos lleva a un cuarto tema, que es que usted está gastándose 4.000 millones de dólares al año en subsidios. Y esa es una pregunta que hay que hacerse. Bueno, pero en realidad son 4.200 millones en subsidios. ¿Esto involucra qué nomás? Todos los combustibles, gas, diésel, gasolinas. Porque hay otra visión en la parte económica, porque combustibles se venden, pues, ingeniero. Subieron a 2.40 la extra, ¿no? Ahí se congeló. El gas subió 1.75, ahora está un poco más, inclusive con el IVA. Y se recupera todo lo que se invierte en la compra de naftas. Es que creo que usted recupera mucho menos de lo que le cuesta en el sentido del enfoque adecuado a este costo. Cuando usted estudia negocios, una de las materias es contabilidad de costos. Y usted se da cuenta que hay muchas aproximaciones para costear algo. Entonces le dicen a usted, aquellos defensores de los subsidios, pero si Petroecuador cuesta menos, pues cuesta $5, $4. La pregunta que hay que hacernos es ¿cuánto dejo yo de recibir? Primero por un petróleo que lo dedico yo para venderlo más barato del costo o al costo, es la primera pregunta. Y segundo, ¿cuánto me cuesta la importación de ciertos derivados? Que esa sí es bien lógica. Claro. Cuando usted aproxima de esa manera, se da cuenta que son miles de millones de dólares al año. ¿Por qué? Porque si usted no tendría que dar subsidios y esto funcionara naturalmente, las propias gasolineras deberían importar los combustibles y el consumidor pagar. La ley les permite en este momento, ¿no? Pero el Petroecuador no se aplica, porque usted puede importar. La infraestructura, pues, ¿no? En este caso. ¿Quién tiene el monopolio del almacenamiento? La tanquería y todo eso, ¿no? Es Petroecuador. Entonces claro. no le permite. Entonces ahí es donde viene el análisis real del costo. El costo es ese, el que yo dejo de ingresar al fisco, y ese es 4.000 millones de dólares. Es decir, si usted no se metería en ese tema y funcionaría, Petroecuador debería estar buscando energías alternativas. Petroecuador debería estar invirtiendo en investigación, en desarrollo. Oiga, pero es que en materia energética somos realmente ineficientes. En todos, Osvaldo. La refinería de Esmeraldas no está produciendo lo que tiene que producir. A un 40% funcionando. Pero Glass dijo que ya estaba, pues, con... Pero ahí está, pues, 2.000 millones de dólares que no sabe qué pasó. Exacto. Ahora están hablando de 2.000 millones más para repotenciar, para que esto produzca al 100% el diésel, combustibles, lo que se necesita. Pero en ese ámbito no se sabe nada. Petroecuador es ineficiente. Hice el comentario incómodo, ¿no? Irónico. Claro, ahí ustedes se dan cuenta que Glass, Correa decían, ya estaba la refinería y nos costó como 10 veces más de lo que debía habernos costado. Y entonces, en esa línea, lo que usted ve es la combinación que yo manifiesto. ¿Qué es? Corrupción, ineficiencia, falta de rendición de cuentas, nadie rinde cuentas, y despilfarro. Entonces, si usted quiere mantener esa misma condición, va a seguir teniendo los mismos problemas. Si quiere cambiar esa situación, esos problemas, hay que cambiar esas condiciones. Y eso tiene que ser un diálogo transparente, honesto y objetivo que la sociedad debe tener. ¿Quién propicia ese diálogo, ingeniero Landazuri? No, yo he hecho mi tarea desde los medios, de comunicación, pero ya ve que inclusive yo resulto incómodo para muchos actores políticos. Creo que debe ser la sociedad civil.
la que debe propiciar es aquello. complicado que les digan las verdades, ¿no? En este caso. Sí, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Desde Correa, Glass me nombraban en varias sabatinas. Luego Lasso y sus ministros también me mandaban ciertos mensajes subliminales. Es decir, de todo ha pasado. Pero creo que es lo responsable que un ciudadano debe hacer cuando sabe que algo está pasando. Yo creo que es la sociedad. Y si me pregunta a mí, al final debería pasar que logremos articular un diálogo nacional que le entregue al Ejecutivo una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta debe incluir todos estos temas incómodos. Muchos dicen que deberíamos irnos a otra constituyente y políticamente hay que hacer una nueva constitución. Es un tema bien delicado. Yo creo que hemos tenido ya tantas constituciones, no recuerdo cuántas son, no soy un constitucionalista, pero Estados Unidos tiene una y funciona con esa misma, con las enmiendas, pero... Lo que hay que hacer es buscar políticas, ¿no? Exacto. Política económica, y buscar actores, o sea, que al menos la gente con esta información se dé cuenta que un debate no puede definir una elección, por Dios. Se dé cuenta que cuando hay que votar hay que pensar en profundidad por quién voy a votar. Bueno, al menos parece que en esta última consulta la gente ya fue un poco más sí, analítica, digamos, de correcto. lo que significó las y preguntas. creo que en parte se ayuda a lo que muchos decimos en los medios de comunicación. Desde luego, desde luego. Ingeniero Landázuri, muchísimas gracias por su presencia. A ustedes, agradecido por entregarnos sus puntos de vista respecto a la parte económica. El ingeniero Osvaldo Landázuri, importante empresario, analista económico, aquí en la programación de Frente al Personaje. No se olviden que estamos en las plataformas de YouTube, en Facebook, en X, antes Twitter, también en Instagram, en Spotify, en las plataformas de Global Opinion. Suscríbanse al canal, igualmente ayúdenos con sus likes, comenten nuestras entrevistas. Esto enriquece para seguir haciendo un periodismo responsable. Este programa llegó también gracias al apoyo de Son Ideas, sillas y sofás personalizados con la mejor calidad y puntualidad en la entrega. Son Ideas. Y también gracias a Rappi Frenos Professional Brake Service. Si tiene alguna cosa con su vehículo en cuestión de frenos, vaya a Rappi Frenos. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos temas. Felicidades. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.